¿Qué dicen sus colegas? Aquí estamos otra vez de vuelta con otro tutorial y hoy vamos a ver, o vamos a empezar un track desde cero de rollo Ben Long, rollo UMEC, así del año 2000, del año 2002, entre 2000 y 2005. Así que vamos a ponerlo manos a la obra y comenzamos. Vale, lo primero que vamos a crear es la base, el bombo, el hi-hat, etcétera. Entonces, para que nos suene un rollo así old school, lo suyo es hacerlo con una caja de ritmo, la 909, o en su defecto, pues una emulación que tenemos aquí en Ableton. Entonces nos venimos aquí a Drums, ponemos aquí 909 y nos aparece aquí 909 Core Drift. O sea, Core Kit. Arrastramos y ya lo tenemos aquí. Cerramos esto por el momento. Vale, esto lo expandimos y aquí tenemos pues todos los canales que nos trae este kit, ¿no? Tenemos el bombo, en fin, el snare, clap, el tone, el hi-hat, y vamos a comenzar creando un clip, pinchando dos veces, le damos a play y pintamos. Vale, vamos a subir el volumen de cada uno para que nos suene al máximo de volumen. Y bueno, ya tendríamos el kick. Vamos a hacer el hi-hat. Vamos a poner el primer golpe que coincide con el bombo, vamos a bajarle un poquito el volumen. Vamos a darle aquí a la herramienta del lápiz. Y lo ponemos por ahí. Vale, ahora tenemos por aquí la caja. Está aquí. Vale, ya tenemos la caja. ¿Y qué más vamos a usar de aquí? Vamos a usar el ride, que el primero lo vamos a pintar más bajito y este más fuerte. Duplicamos con control D y ya está cogiendo forma nuestra base. Vale, aquí tenemos nuestros volúmenes que podemos ir ajustándolos. Vale, el bombo lo vamos a dejar al máximo. Vale, a continuación nos vamos a, bueno, a Audio F, o si lo tenemos en favorito, nos vamos a Audio F. Lo que vamos a hacer es ir ya ecualizando un poco. Hago una pausa porque seguro que no le has dado a suscribirte al canal, que no. Venga, dale ahí al botoncito y dame un like si te está molando el rollo, y si quieres que continúe, dale ahí un like. Y nada, venga, continuamos. A la caja pues le quitamos todo el mogollón de graves que tiene por aquí. Y le quitamos un poco también de agudo. El bombo vamos a ecualizarlo también un poco. Vale, le voy a hacer un corte por aquí porque aquí es donde realmente está la pegada del bombo y todas estas frecuencias pues nos van a sobrar y las vamos a necesitar para rellenar con el grave, ¿no? Con el bajo. Vale, ya tendríamos esos dos. Nos queda el hi-hat y el ride. Vale, ya tenemos todos los instrumentos ecualizados y ahora vamos a empacarlo un poco, ¿no? Vamos a darle un poco de compresión y vamos a hacer que suba un poco todo.
Vale, pinchamos dentro del grupo, porque si pinchamos en el canal, el efecto que metamos se nos mete en ese canal. Entonces lo que queremos es empacar todo el grupo, así que tenemos que arrastrarlo aquí. Y ahora vamos a coger un compresor Nightshade, que yo suelo usar mucho. Vosotros podéis coger el que queráis. Yo voy a usar el Nightshade. Vale, y vamos a escuchar y vamos a comprimir. Bueno, antes de nada, el resto de pistas, para que no se nos forme aquí una pelota, el resto de pistas que no voy a usar las voy a borrar. Como este kick, este rim. Vale, el clap, pues bueno, podemos usarlo. Vale, vamos a ecualizar el clap también. Vale, y ahora vamos a lo que estamos haciendo antes, vamos a comprimir todo. Vale, poco a poco lo vamos puliendo en sonido. No son grandes cambios cuando añadimos algo, pero esa es la cuestión. Son pequeños detalles que se van sumando y a la larga pues hacen que el producto final pues sea mejor o peor. Vale, no sé qué le pasa al isótope, así que lo vamos a borrar y vamos a prescindir de él. Pero sí vamos a buscar otro plugin que tengo por aquí, se llama Supercharger. Vale, ahora vamos a añadir un shaker. Nos vamos otra vez a drums y pongo aquí shaker. Creamos una pista MIDI, lo arrastramos dentro, creamos un clip y vamos a hacer una escala. Aunque hagamos esto, yo creo que vale. Primero más bajito. Vale, ya tenemos ahí nuestro hi-hat, lo ecualizamos. Vale, vamos a dejar ese, ahora vamos a meterle a un autopan. Y ya tendríamos nuestra primera composición, vamos. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora vamos a crear la primera secuencia de melodía o de bajo, porque luego la podemos usar para una cosa u otra. Creamos una pista MIDI y nos venimos a instrumentos y vamos a coger un analog, porque como el sonido que estamos buscando es como retro, pues lo suyo es hacerlo con una emulación de un aparato analógico. Vale, tenemos dos osciladores, vamos a apagar el segundo y vamos a quedarnos con uno y luego ya activamos el segundo. Ahora tenemos que hacer la secuencia. Vale, ya tenemos nuestra secuencia un poco random, pero vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Vamos a subir los 3 semitonos. Vale, y ahora nos venimos aquí, pinchamos en este apartado y lo que tenemos que hacer es pasar. Veis que ahora mismo tenemos 8 voces. Vamos a pasarlo a mono para que sea un auténtico sintetizador antiguo, no analógico. Veis que ya solo tenemos una voz. Vale, ya tenemos aquí 3 semitonos. Esto pasaba a mono. Y ahora, importante, activar el glide. Vamos a darle un 30. Esto lo vamos a duplicar con control D, le damos la vuelta y vamos a, o lo dejamos así o modificamos alguna nota. Yo creo que así puede quedar bien. Así que nada, espero que os haya molado y nada, si tenéis cualquier duda me ponéis en comentarios, o si queréis que haga algún tipo de tutorial de algún estilo, pues me lo plantearé, lo pensaré con la almohada, le daré vueltas y si lo veo factible, pues os lo traeré por el canal.
Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y a darle al tecno.